Bueno, hoy comenzamos, está grabando. Hoy comenzamos con el capítulo 31, la visión final, la simplicidad de la salvación. Bueno, vamos a cerrar los ojos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, te entrego mi mente, te entrego mi vida. Tú estás a cargo a petición mía. Amén. Bueno, abrimos los ojos. Y el capítulo 30 terminaba con la realidad inmutable y el último párrafo decía, bueno, decía, el penúltimo, terminaba preguntando. ¿Es esto lo que quieres? El Cristo en él es perfecto, en tu hermano. ¿Es esto lo que quieres contemplar? Y comienza el párrafo 6. Eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. No te sientas culpable y temeroso cuando un sueño acerca de lo que él es te tiente, pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. Miren un poco lo que justo estábamos hablando de ahora. Hay una percepción de debilidad, eh, puede ser de ataque, pero bueno, lo que sea, pero no como que no es lo inmutable. Entonces, por eso le decía, vamos a unirnos, vamos a ver más allá de su creencia en la debilidad, en su percepción de la debilidad, en lo inmutable en esa persona, para que eso inmutable sea lo que se expanda. Pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar, solo con que desees que él sea lo que no puede sino ser. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en él? Pues en todo lo que ves no hace sino contemplarte a ti mismo. Y conforme él sana, tú te liberas de la culpa, pues lo que él aparenta ser es la imagen que tienes de ti mismo. Y entonces aquí viene con la visión final, fíjense, la visión, cómo lo vamos a ver todo, cómo nos vamos a ver a nosotros mismos, cómo vemos a Dios. La relación que nosotros tenemos con nosotros mismos es el espejo de la relación que tenemos con Dios. La relación que tenemos con los demás es el espejo de la relación que tenemos con nosotros. Por eso todo es uno. Y entonces nos habla de la simplicidad de la salvación. En un montón de partes del texto nos ha dicho que este curso es simple. Es simple, fíjate lo que implica simple, de que es una cosa. No, la simplicidad de la salvación no necesita hacer un montón de cosas.
El ego es el que cree que tiene que hacer muchas cosas para salvarse, para ser feliz, para reconocer quién es. Lo que pasa que es simple no significa que sea simplona, no significa simple, es una sola cosa, ¿me entienden? Es que simple, por ejemplo, esto es un lápiz, que si tiene muchas cosas, no es simple, está compuesto, ¿entienden? Es un opuesto no de fácil, sino de que no está compuesto por muchas cosas, es simple, es un solo camino, es una sola idea y se aplica para todo. Lo que pasa es que es difícil porque tenemos una voz bien intensa del ego, porque en realidad se está deshaciendo por completo. La, la, la salvación es deshacer por completo el sistema de pensamiento defensivo. Y hay muchas defensas para la felicidad. Incluso lo que estábamos hablando, ¿qué van a opinar de mí si yo no estoy vuelto aquí un desastre? Si no estoy completamente perturbado con lo que ocurre. Debería, sin embargo, yo digo, si eso nos separa de los demás, pues nos unimos con los demás y les agarramos la mano y los abrazamos y no sé qué, no vamos, no es una apariencia burlona y de pronto nos conmovemos con la persona y lloramos y tal, pero no desde la debilidad, sino desde la unión. Ya el Espíritu Santo nos irá diciendo. Y comienza. Qué simple es la salvación, en exclamación, qué simple es la salvación, recalcándolo. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. La voy a buscar un momentico, porque como las lecciones tienen un lenguaje que soporta esto. La lección 39, acuérdense que las lecciones van después de leerse el texto, que también dice el texto. Si aceptara lo que dice el texto, no necesitarás lecciones. Pero bueno, mi santidad es mi salvación, dice la lección 39. Si la culpa es el infierno, miren qué cosa tan increíble. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En esa lección nos hace mucho preguntar esto. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Vámonos al opuesto. Como es simple, la culpa es creerme separado de Dios. El aceptar que estoy en Dios, por lo tanto no soy culpable, es el cielo. Por lo tanto, el cielo es la comunicación padre-hijo. Entonces, aquí, en lo que nosotros pareciera donde estamos viviendo el infierno mientras creamos que estamos separados de Dios. Y dense cuenta algo muy potente, que cuando nos hablan así de esas imágenes que hay personas, por ejemplo, el infierno de Dante y el infierno, bueno, de Sor Faustina y un montón de personas que han dicho que han visto el infierno, ¿qué es lo que dice? Hay unas penurias o hay unos castigos directamente proporcionales con los errores que cometió la persona y con la culpabilidad que siente. De hecho, siempre dicen, la gente se mantiene en el infierno porque cree que no merece salir. La culpa nos mantiene en el infierno. El infierno no es un sitio, es un estado mental de sufrimiento donde yo proyecto mi sufrimiento, mis culpas en lo que estoy afuera. Es directamente proporcional donde yo pongo la culpa a lo que yo estoy proyectando y por lo que estoy sufriendo. Entonces, estoy en el infierno. Y fíjense que el infierno se ve como lo natural y lo que corresponde. Y viene Jesús y dice, no, el cielo es lo natural. Ya. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Y aquí estamos hasta hablando de la salvación. Al igual que el texto, ay, mira lo que les acabo de decir, no me acordaba que estaba aquí. Qué cosas, ¿no? Cómo es la energía. Yo les estoy diciendo esto y aquí es donde lo dicen.
Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples. Acuérdense de la simplicidad de la salvación. De los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. Por eso es que la salvación es simple. ¿Por qué? Porque es muy simple las ideas, son muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. Es esto. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. La salvación no hace análisis, o sea, no hace falta para que nosotros nos salvemos que hagamos análisis. Pero por supuesto, este es un sistema, este es un curso que nos lleva a análisis para que nosotros decidamos de nuevo. O sea, el objetivo de esos mini análisis que hacemos con un curso de milagros es que decidamos. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que crees que piensas. Entonces, la simplicidad es simple y lo complejo viene a ser lo opuesto de la simplicidad. Es simple porque es uno. Y nos vuelve a preguntar aquí, si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestar no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpa es el infierno? No, no creemos que nos tenemos que salvar de la culpa. Hay otra lección que nos habla también de la simplicidad de la salvación, que es así, bueno, más famosa que esta, que es la lección 80. Vamos a buscarla un momento. Que la lección 79 dice que reconozca que el problema para que pueda ser resuelto y que reconozca que mis problemas sean resueltos. Fíjense, simplicidad de la salvación, que reconozca que mi problema sea resuelto. Y aquí dice, en el párrafo 1, la salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema, la idea de la separación, y de que entiendas que ya se ha resuelto. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado. Se te ha liberado de todo conflicto. Acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aquí esto sabía. Párrafo 5. Perdón que esto me sale sobre la marcha, que se me vienen las cosas. Párrafo 5. Estamos aquí en la simplicidad de la salvación en el capítulo 31 y en el párrafo 5 de la lección 80 dice, permite ahora que se te dé la paz que tu aceptación te brinda. Cierra los ojos y recibe tu recompensa. Reconoce que tus problemas se han resuelto. Reconoce que no tienes conflictos y que estás libre y en paz. Sobre todo, recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una sola solución. En esto reside la simplicidad de la salvación. Por eso es por lo que su eficacia está garantizada. ¡Ah! ¿Se dan cuenta por qué Jesús nos trajo para acá? La simplicidad de la salvación y nos dice simple porque solamente hay un problema y hay una solución y ya está resuelto porque nunca ocurrió. Lo que hay es que reconocerlo. En esto reside la simplicidad de la salvación. Por eso es por lo que su eficacia está garantizada. Por eso es que está garantizada la salvación porque estamos salvados. Lo que pasa es que aquí hay que reconocerlo. Entonces comenzamos aquí ya teniendo un poco más claro por qué es simple, porque nos vamos a la causa de creernos separados de Dios, pedimos ayuda y eso se deshace. Miren, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, nunca nos pudimos separar, no es verdad ahora ni lo será nunca. Y dense cuenta, cada vez que nosotros sufrimos es porque creemos que estamos solos en una situación. Lo imposible, lo imposible, porque Dios nos creó y no nos podemos separar de Él, porque las ideas no abandonan su fuente.
Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Aquí ya nos está diciendo cuál es, que es simple, pero que para nosotros nos parece difícil porque queremos que no sea verdad, porque nos gusta nuestra individualidad. Miren, ¿podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y lo que es verdad no puede ser falso? ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. Hasta ahora no los ha dicho. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro, porque nos quita la paz, sin excepciones, sin excepciones. Y lo que tienes que hacer si te confundes, o sea, me confundo de que ahora sí tengo razón, ya nos dijeron lo que tenemos que hacer. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Aquí está buenísimo, esto no lo está diciendo Jesús, te vas a seguir empeñando. Ya se te dijo, es eso y punto. Hay una razón. Entonces uno dice, ok, hay una razón para la que no quieras aceptar la simplicidad de la salvación. Pero no crees que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente te conduce de una aparente elección. Escuchen esto, cómo es el proceso de la salvación. La salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente. Todo lo que nosotros vivimos son lecciones que no hemos aprendido para que las aprendamos. Fíjense que esto es un aprendizaje de quién somos. Y la salvación, que es completamente simple, te pone de una lección a otra para que apliques el mismo sistema. La salvación simplemente te conduce de una aparente lección. Acuérdense que nos está hablando literalmente porque aquí, aunque nosotros lo experimentamos como muy vivido, bueno, Jesús lo ve como una apariencia porque aquí es todo es cuántico, es una idea, ¿no? La salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión. Sin embargo, estás confundido. O sea, aquí nos está hablando de que cuando nosotros tengamos nuestras lecciones donde tenemos que aprender quiénes somos, en vez de estar peleándonos con ellas, acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer y entender que no está ocurriendo nada para nuestro mal. Es una lección que no hemos aprendido y es un paso de la salvación. O sea, la salvación ya está hecha, pero cada vez que aprendemos la lección, que está allí, de que no nos hemos separado de Dios, entonces ya vamos a la siguiente. Entonces podemos vivir nuestra vida con perfecta paz, que es lo que nos dice, vale, tu sueño es tu juego, disfrútatelo, pero cuando no lo estás disfrutando es porque algo te falta por aprender. La salvación simplemente te conduce de una aparente lección a la siguiente mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión, sin embargo, estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble, pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o demasiado complejo para poder comprender. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Nosotros hemos aprendido que somos lo que no somos. Dice, eso sí fue una hazaña gigantesca. O sea, el haber sustituido por completo el Hijo de Dios por una parodia de la creación que sufre, que se cree separado, que no sé qué. Y dice, tú deseaste
tener esa percepción de ti mismo y te esforzaste y fuiste completamente insistente. Y uno dice, ¿en qué momento? Si yo tengo tantos años. No, o sea, eso viene como de atrás, pero lo hemos ido reforzando y lo seguimos reforzando hoy, cada vez que tenemos una lección y decimos aquí no está justificada la paz. Seguimos reforzando ese deseo. De hecho, cuando decimos, no, esto sí que, aquí sí tengo razón, aquí es imposible y es lógico y es humano estar triste, estar desesperado, estar angustiado, realmente es porque es el deseo del ego y lo sigo deseando yo. O sea, yo deseé vivir mi individualidad y cuando no quiero aprender la lección de que ahí sigo estando en Dios, es parte, porque es que estoy escuchando a la voz del ego que me quiere mantener en la individualidad porque lo deseé. Entonces, esto, hubo el tomador de decisiones, deseó ser diferente, un pensamiento deseó ser diferente y como lo deseó, hemos sido completamente constantes en aprender lo que no somos. Y dice que ha sido una locura cómo hemos ido reforzando la idea de que estamos separados. Miren cómo lo pone, increíble. La salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Entonces entendamos, si lo que hemos aprendido es lo que no somos, la salvación lo que nos requiere es que en cada elección la utilicemos para aprender nuevamente lo que sí somos. La salvación, ok, esto no puede crear confusión, sin embargo, estás confundido. Claro, estamos confundidos porque no sabíamos que esto era el tema. Entonces no sabíamos que era el propósito que había en todo. Vamos a entender eso, es un propósito todo lo que vivimos. Pues de alguna manera crees que es más fácil, fíjense, de alguna manera, Jesús lo ve así como, hello, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble, pero lo lograste porque ese era tu deseo. Y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o demasiado complejo para poder comprenderse. Se quiso, da igual que sea difícil, o sea, eso ni se valoró de que fuera difícil. Lo que se deseaba eso se fue constante con eso. Entramos al tercer párrafo. Nadie que entienda lo que has aprendido, acuérdense que hemos aprendido lo que no somos y todo el mundo lo ha aprendido. O sea, no es que yo solo, acordémonos de esto, porque esto nos hace unirnos más en el otro, en cuál es el problema. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez. O sea, repetimos mucho las lecciones para reforzar lo que no éramos, para aprenderlo más. Las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. Vamos a llevarlo a nuestra vida ahora, porque esto, claro, él lo pone en el pasado para que nosotros lo veamos como algo pasado. Pero en nuestra vida actual tenemos que ver esto. Cuando nosotros hay una situación X, una lección donde seguimos viéndonos de la misma manera o viendo a la otra persona de la misma manera, dice, ¿qué es lo que dice aquí? Los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez. O sea, es como está la atracción al pasado y la atracción al dolor y la atracción a la culpa. Hay una situación X y la volvemos a ver igual y andamos otra vez con la lloradera y con el desespero y con la angustia y decimos, es que siempre me pasa lo mismo. Cada vez que digo, es que esto es lo que me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo, estoy otra vez con mucho sacrificio, con mucho dolor, estoy sacrificando mi felicidad, estoy reforzando lo que estoy aprendiendo, o sea, lo estoy reaprendiendo nuevamente, no estoy aprendiendo nada nuevo. Entonces, acordémonos que nosotros estamos en una experiencia donde hemos aprendido, hemos hecho mucho de nuestra parte para aprender lo que no somos
hay cosas en nuestra vida que seguimos aprendiendo lo que no somos y ponemos énfasis y tenemos razón, creemos que tenemos razón en eso que vamos aprendiendo y buscamos gente que, lo más o menos lo que estábamos hablando ahora, aprendiendo lo mismo y queremos buscar aliados que me den razón en lo que yo estoy aprendiendo y así esa persona lo aprende, y yo también, y estamos todos, somos iguales todos, pero en el desespero, y está justificado estar desesperados aquí, por ejemplo. Entonces, estamos repitiendo, practicando, o sea, lo que le dice Jesús, mira, estás practicando y repitiendo las lecciones una y otra vez, las estás practicando, por eso se repite, fíjense cómo lo pone. Cuando repetimos las mismas lecciones una y otra vez, estamos practicando que tenemos razón en que pobrecitos, en que no sé qué, en que no sé qué, que no sé cuánto, que Dios no, cosas así. Nadie que entienda lo que has aprendido, o sea, está hablando, digamos, él, los ángeles, o sea, como maestros así que están mirando, ¿no? O sea, alguien que entienda lo que has aprendido, nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, o sea, en muchas áreas de nuestra vida. Y en muchas áreas de diferentes formas, o sea, en la misma área de las mismas formas, podrías jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. ¿Por qué? Porque el ego nos va a decir, es que yo no tengo la capacidad de aprender quién soy. ¿Cómo que no? Si aprendiste una locura y la has reforzado y has sido completamente constante en eso. Entonces dice, es como una forma, fíjense, desde allí como que nos empodera. Nos dice, date cuenta de la capacidad que tienes para aprender. ¿Y qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos dos voces que son dos maestros. ¿Qué es lo que nos dice? Tanto la voz del ego como la voz del Espíritu Santo son dos maestros. Lo que pasa es que uno la pone con M minúscula y el otro con M mayúscula. Dice, ambos te están enseñando todo el tiempo quién eres. ¿A cuál decides escuchar? El que se cree separado dice, ¿qué es lo que pasa? No sabes quién eres y se lo preguntas al único en el universo que no lo sabe. Y le crees y lo refuerzas y ya. Entonces, o al maestro que sí sabe quién eres y que te quiere enseñar quién eres. No hay un poder más grande en todo el mundo. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él. Y aún ahora no depende de nada más. Este mundo se construye con lo que creemos de nosotros mismos, con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Qué potente. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad. O sea, como que nuestra voluntad no es ser felices, como que nuestra voluntad no es crear, como que nuestra voluntad no es estar unidos a Dios, que tus pensamientos no te pertenecen. Fíjense, hoy, ay no, qué loco. Hoy se me vino en la cabeza que quiero hacer un reel, a ver si me da tiempo de hacerlo hoy, o si no lo hago mañana, porque hoy he estado muy ocupada. Y justo de esto, porque ayer, cuando un momento que me conecto, me salió una chica, por cierto le tengo mucho cariño, este, que decía que para escuchar o sea, dice, ¿cómo puedes conectar con esas ideas que están en el cielo y así, así, ¿no? Pero además así todo espiritual, con esas ideas que están en el cielo, porque esas son ideas que te convienen, esa parte sí,
Pero cuando Dios está en el cielo, y yo, claro, no he aprendido que son nuestros pensamientos, que nosotros estamos en Dios, no es un Dios afuera, por allá, que yo voy a conectar con unos pensamientos que están por allá lejos y yo tengo que hacer algo, a ver si por telepatía conecto con eso. O sea, es que no es así, no puede ser tan complicado. La salvación es simple, estamos en la mente de Dios y lo reconocemos, esos son nuestros pensamientos. Pasa que tenemos así como unos pensamientos que creemos que somos nosotros, pero esos pensamientos no están externos. De hecho, dije, voy a hacer este tal y se lo voy a pasar escondidito a ella, porque yo sé que me va a entender. Que tus pensamientos no te pertenecen. Qué loco, fíjense, por eso hay tantas lecciones que dicen, comparto los pensamientos de Dios. Mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Lo que tus pensamientos no te pertenecen. Fíjense lo que hemos aprendido, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Ya no soy parte de Dios. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? O sea, uno lo ve, de verdad que yo lo leo y me causa gracia, es bonito como lo pone, ¿no? Porque nos pone en una reflexión, pero de una forma linda. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud, la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. Lo voy a volver a leer, es que es demasiado bueno. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje. El primer logro de tu aprendizaje es que ya no, que me logré separar. ¿Entienden ese? Ese fue el primer logro del aprendizaje. Me logré separar. Ahora yo soy el dueño de mí mismo. Y me invento una voz para callar a mis verdaderos pensamientos. Y cada una de las lecciones que configura el mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud, la voz, y lo pone en mayúscula, la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos. O sea, nosotros somos un extraño para nosotros mismos. Nosotros aquí tenemos que aprender quiénes somos. Y el camino es como al revés, desaprendiendo lo que hemos creído que somos. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, volvámoslos a leer. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, que el Hijo de Dios está separado de Dios, que el Hijo de Dios ya no es quien es, son sinónimos. No digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación enseña. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ver cuándo me sigo yo enseñando lo mismo. Y esto nos los va a aclarar mucho en este capítulo, que es muy, muy práctico. Porque lo que nos está diciendo, cada vez que estás tomando una decisión en el transcurso del día, la estás tomando con un maestro que te está enseñando quién eres. Por lo tanto, cada vez que tomamos una decisión en el día, estamos reforzando nuestro autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que queremos reforzar? ¿Reforzar la misma idea de separación o queremos aprender la sencilla lección que la salvación enseña? Entonces, miren cómo nos explica, porque entonces uno ya entiende esto del aprendizaje. Y dice, claro, Dios nos creó con la capacidad de aprender. Y miren lo que nos pone. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. O sea, es como nosotros somos seres creadores, nos inventamos una capacidad que Dios no nos la puso porque Dios sabe. Dios no necesitaba enseñar, nosotros sabíamos, de hecho lo que dice él, en tu conciencia, en el cielo, sabes quién eres, no lo tienes que aprender. Pero tuviste que aprender lo que no eras.
Pero entonces lo que aquí lo que nos va a explicar de una manera maravillosa es que dice que ocurre que todo lo que se fabricó el ego para sostener la separación, lo utiliza el Espíritu Santo para su plan. Entonces, esa capacidad que nosotros inventamos la va a utilizar el Espíritu Santo. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios. Acordemos que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, el aprendizaje, o sea, como que por descarte, en automático va a cumplir la función para lo que se creó. Por eso nosotros tenemos que conscientemente decidir para qué la vamos a usar. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuera incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Nosotros se fabricó para que nosotros aprendiéramos que no éramos quien éramos. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo porque fue en automático, o sea, se fabricó para eso. Ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas, que son demasiado difíciles de aprender y entender y diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. Aquí nos está poniendo cómo el aprendizaje, como fue fabricado con un propósito, él va, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que el diablo está pendiente las 24 horas del día. Y el aprendizaje, como se fabricó con eso, va a poner resistencias de que no se le cambie el propósito. Mire, y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito, enseñar. Ahora tu viejo y recalcado aprendizaje, o sea, lo que crees de ti mismo, se alza implacable, como que vuela, epa, esto es mentira, lo que está diciendo Jesús en un curso de milagros es mentira. No te creas eso, o sea, no bajes lo que yo les decía, esto es simple, pero hay mucha resistencia porque estamos queriendo deshacer un sistema de pensamiento de defensas contra la verdad. Y las defensas lo que te va a decir es, si tú sueltas tus defensas, te va a ir mal en el mundo. Se van a burlar de ti, no sé qué, no sé cuánto, Dios no te provee, tú tienes que resolver todos los problemas, hay muchísimos problemas en tu vida y tú tienes que ir resolviendo uno a tu manera, no pidas ayuda, lo que hemos venido haciendo. ¿Para qué te vas a poner a inventar? Eso es muy difícil. Si ya sabemos cuál es el modus operandi en este mundo, te vas a poner a inventar con espiritualidad, a meter a Dios en esto. Esto no lo resuelve Dios, lo resuelves tú. Dice, ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas. ¿Quién no ha tenido esa resistencia? Ahora Angie decía, no, me dijeron esto y ya no me moví, claro, porque ya la resistencia ya se ha ido integrando más y cuando alguien me decía antes algo y yo me movía, es porque todavía mi aprendizaje, todavía yo que en el fondo me dejaba llevar por el aprendizaje que me decía, tú estás separado, esa persona tiene razón. Y cuando me lo decían, me movían, porque digo, ¿será? Me da miedo, ¿entienden? O sea, cuando uno lo movía, realmente era miedo, porque por las defensas. Pero ya cuando uno lo va integrando y se da cuenta por la experiencia de que está más en paz, de que tal, se da cuenta de que es un sistema más verdadero que el otro. Entonces ya no siento miedo porque ya hay un aprendizaje, o sea, ya se ha ido aprendiendo más quién soy. Entonces ya no me toca tanto cuando me dicen, epa, lo que estás aprendiendo no es cierto. Dice, pero ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas. Por eso también podemos ser más pacientes cuando la voz de los otros en su mente le digan, hey, esto no es cierto. Bueno, que son demasiado difíciles de aprender y entender.
y diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás. Todo el mundo va a aprender quién es. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo. Entonces, el mundo se fabricó para que nosotros aprendamos, reforcemos la idea de separación. Y fíjense que está buenísima la idea, porque me creo separado, pero si quiero aprenderlo bien, bueno, pues no vivo. Aquel que es uno se inventa una individualidad con sus propios asuntos y sus propias cosas, donde puede decidir si lo hace en separación o en unidad, porque eso es una decisión en este plano. Entonces me doy cuenta de que yo soy el que manda en mi vida y cosas por el estilo. Y claro, este mundo está buenísimo para aprender la lección de la separación. Buenísimo está. Y lo vamos aprendiendo y lo vamos aprendiendo y lo vamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Como el Espíritu Santo utiliza todo lo del ego para su plan, entonces él le ve le ve un uso diferente al mundo, porque el mundo fue para fabricarse la idea de que sí estoy separado. Cuando habla de mundo, habla de cuerpos, todo lo, ¿saben? Todo lo que es así individual, que aquí es todo individual. No obstante, la aprenderás, pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Entonces, ante todas esas lecciones, todas las cosas que nos pasan en el día, el ego las utiliza para que nosotros sigamos aprendiendo de que estamos separados de Dios y entonces, bueno, la evaluamos, ¿no? Desde la identificación con el ego. Ya nosotros no estamos tan loquitos, nos damos cuenta por los resultados, cómo nos estamos sintiendo y decimos, esto no es así. Entonces le voy a pedir al Espíritu Santo que me enseñe quién soy aquí. Y fíjense qué es lo que en esta oración tan famosa del curso que dice, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Estoy satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará aquí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Fíjate, enseñarme a sanar. Es todo un aprendizaje. Estoy aprendiendo constantemente quién soy. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Dice aquí, Sonia, un día vi una frase hermosa del Papa Benedicto que decía, la salvación es gratuita, totalmente. Y yo pensé, yo quiero esta salvación. Y ese día Dios me regaló un día lleno de gracia, qué bonito. Dios te va poniendo todo día para que le experimentes en el aquí y en el ahora. Gracias, Lupe, qué bello. Es que es así, la salvación es gratuita, porque ya existe, o sea, ya es una realidad. Nosotros seguimos ya estando en la mente de Dios, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos estando amados por Dios. O sea, ya es un hecho, es simple. Es gratis, incluso si nos vamos, por ejemplo, en el anexo del curso de milagros de la psicoterapia. Dice, por la psicoterapia no se paga, porque el psicoterapeuta es el Espíritu Santo y él lo hace gratis. Dice, realmente el costo es, ¿por qué? Porque la persona que está sirviendo para el Espíritu Santo tiene sus necesidades aquí en el mundo y tal y qué sé yo, está prestando su tiempo y entonces no te preocupes que de alguna manera dice, ese dinero no lo vas a perder porque es el Espíritu, es Dios el que te lo está dando a ti para que se lo deje a esta persona, por eso de que se vaya moviendo todo lo que se vaya requiriendo y nos vamos dando cuenta que ese mismo dinero va como para muchas manos, ¿no? Esta persona lo recibe de alguien, esta persona se lo da a alguien, esta persona se lo da a alguien, esto se lo da a alguien. Entonces uno se da cuenta cómo la abundancia se va dando así como vueltas y nadie sale perdiendo.
pero nos dice así, realmente la psicoterapia la hace el Espíritu Santo, pero en las formas, a las personas que están involucradas hay cosas que se requieren aquí en este mundo y entonces es así como un tipo de acuerdo, pero ese lo lleva el Espíritu Santo. Entonces la salvación es gratuita, que no es lo mismo que muchas personas que quieren así ser coach, ser sanador o incluso psicólogo, lo que sea, y entonces dicen, no, pero es que imagínate, no se puede cobrar, ¿no? Por la salvación como tal, no, pero el tiempo sí, tu disposición sí. Y si no se da, dice allí donde se tiene que dar un dinero, si no se da, tiene un costo enorme porque ya se desde la carencia. Bueno, es todo un temazo. Bueno, entonces por eso, entonces, em, hay cosas que sí se deben cobrar y cosas que no. No, el Espíritu Santo está en todos nosotros y no cobra nada. La salvación es gratuita porque es lo único real ahora. Bueno, ¿es acaso esta vocecilla tan débil y la pone en mayúscula? ¿Ok? Estamos hablando aquí de la voz del Espíritu Santo. Pasa que como nos está diciendo que como hemos aprendido lo que no somos, termina siendo como una vocecita que pareciera débil, ¿no? ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda así como tranquila, que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? Ay, tenemos que ver cuando nosotros estamos escuchando esos sonidos que no tienen sentido. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda, que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. Aquí nos está hablando en este plano. Acuérdense que ese contenido, el amor de Dios en nuestra experiencia humana, agarra forma de voz. Lo escuchamos una voz. Es importante y muchas veces lo he dicho, como es quien somos, esa voz es quien somos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas veces esa voz es nuestra propia voz, ¿ok? Es que yo no escucho una voz porque no sé cómo nos hacemos la idea, por ejemplo, como además Espíritu Santo, aunque es neutro, lo sonamos como si fuera un hombre, ¿no? Porque alguna vez me lo han dicho. Me dice, pero es que yo me imagino que la voz del Espíritu Santo debe ser como la de un hombre. En mi mente yo no escucho ninguna voz de hombre. Pero es que si tú eres mujer, va a ser tu propia voz. Pero al principio la vas a identificar como la puedas identificar, pero no es una voz externa. No es una voz externa. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. El poder de su voluntad reside en la voz que habla por él en nuestra mente. ¿Qué lección vas a aprender? Es una pregunta que es como que para que nosotros aprendamos a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué lección vas a aprender ahora? Cada vez que nosotros decimos, ay, qué terrible, que no sé qué, nos acordamos de ver qué estoy aprendiendo de mí mismo, qué lección quiero aprender aquí. ¿La que me cuenta el ego o lo de la voz de Dios? ¿Qué desenlace es inevitable, tan seguro como Dios y más allá de cualquier duda e incertidumbre? Ya nos está diciendo que la salvación todo el mundo la va a tener, porque es la única realidad, ya está realizada. ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Esto es pregunta para nosotros. ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, o sea, lo que crees de ti mismo, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, como que nosotros vivimos lo que no somos, como que sufrimos por cosas
que no tienen lógica, cómo estamos atraídos al dolor, como no sé, vemos una película triste y estamos pensando en ella y lloramos y lloramos, es muy loco, ¿no? Consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día. Entonces, cada momento de nuestro día hay una lección para nosotros en cada momento, es decir, el día está lleno de lecciones para que aprendamos quiénes somos. Y ahora la pregunta es, ¿con qué maestro estamos teniendo la respuesta? Párrafo 7. Solamente se pueden aprender dos lecciones. Acuérdense que nos está hablando de la simplicidad de la salvación. Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. Aquí nos está hablando de una relación muy directa, causa y efecto. El efecto, el mundo tal como lo vemos. La causa, con qué maestro estamos viviendo las lecciones del día. Solamente se pueden aprender dos lecciones. O sea, hay una lección y esa lección, ¿qué es lo que voy a aprender? Solamente hay dos lecciones posibles, porque acuérdense que esto es el mundo dual. Tenemos dos lecciones posibles. O sigo aprendiendo lo que no soy o aprendo lo que soy. Eso lo decido yo. Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Cada lección que tomo, cada vez que decido aprender, eso va a dar formas. Nosotros, la creación de nuestra vida es continua, pero si siempre aprendemos la misma lección, vamos a seguir creando lo mismo. Y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. Aquí nos está hablando del efecto, la consecuencia de haber aprendido que somos separación. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. Acuérdense que yo les decía que la resistencia es que tumbamos el sistema de pensamiento que creemos que nos da seguridad al creernos separados. Entonces aquí Jesús dice, todo lo que tú estás haciendo para que te pueda proteger no va a tener éxito. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. Bueno, vamos a pararlo aquí porque es bastante profundo y todavía nos quedan 6 párrafos. Entonces ya después se nos empieza a dispersar y es importante que esto se integre. La semana que viene leemos otra vez hasta el párrafo 7 y continuamos con el 8 para que le veamos así la forma completa.